tardes, jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como a intención de retroalimentación, pues vamos a ver un poco del contenido que hemos estado avanzando en estas 3 semanas que llevamos hasta el momento. En la sesión pasada, cuando fue la videoconferencia o la videollamada, pues estuvimos abarcando algo de los antecedentes y parte de la historia de la química. En esta parte, pues vamos a ver un poquito acerca del tema de la materia, ¿sí? Bueno, primero que nada, volvemos a recordar lo que es el término de la química. Como podemos ver, la química es la ciencia que estudia la materia, su composición, sus características, su estructura, sus propiedades y todas aquellas reacciones que ocurren en ella, ¿sí? Por lo tanto, la química va a ser la encargada de estudiar la materia. Pero como les decía en la vez pasada, si la química estudia la materia, ¿qué es materia? Bueno, pues vemos que la materia va a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y tiene volumen. Por lo tanto, va a ser todo aquello que nos rodea o todo aquello que encontramos en el entorno. La materia la vamos a considerar de dos formas de acuerdo a las manifestaciones o de acuerdo a cómo se manifiesta. Esta se va a dividir en dos. Tenemos lo que es la materia condensada y la materia dispersa. La materia condensada va a ser aquella materia que se encuentra estable o que se encuentra formando los cuerpos, es decir, aquello que tiene una masa y tiene un volumen y está de forma sólida, ¿sí? Puede ser líquida o gaseosa, pero aquello que puede ser, digamos, tiene un volumen o una estructura definida. ¿Cuál va a ser la segunda materia? Va a ser aquella materia que se conoce como materia dispersa. Esta materia dispersa va a ser la energía. La energía, como sabemos, no tiene una forma definida, no tiene una estructura, pues prácticamente es una fuerza, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, lo que comúnmente conocemos como materia es materia, pero materia condensada. La energía la conocemos como si fuera algo distinto, pero en realidad sigue siendo materia, pero de una forma dispersa, ¿sí? Es decir, no está concentrada en un lugar, sino que está dispersa, ¿sí? Bueno, si decimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene volumen, ejemplos de materia, pues como tenemos aquí los ejemplos, va a ser el pizarrón, un libro, un bolígrafo, una cinta, alguna regla, el propio celular que tenemos, alguna silla, un reloj, una hoja de papel, una libreta, cualquier cosa que esté, digamos, con una estructura que se pueda ver, que pueda ser tocada, que tenga un volumen, un espacio, una masa, se considera materia. Muchas de las veces pensamos que como el aire no lo vemos, no se toca, no es materia, pero sí, sabemos que el aire está formado por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, dióxido de carbono, todo eso tiene una masa. Son muy pequeños los átomos, por lo tanto no se ven, pero sí tienen una masa y si tiene una masa se considera materia. Entonces, ¿todo es materia? No, todo no es materia. Ejemplo, ¿qué no es materia? Las sensaciones que percibimos, los sentimientos, las percepciones o intuiciones no son materia, ¿sí? Ejemplo, ¿qué no va a ser materia? La bondad, el enojo, la alegría, la belleza, el color, ¿sí? El dolor, un susto no es materia, ¿sí? Van a ser aquellas sensaciones, sentimientos, percepciones o emociones, eso no es materia, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las cosas son materia, pero no todo es materia. Por eso luego dicen que el amor no existe. ¿Por qué? Porque el amor no es materia, simplemente es una sensación del cuerpo originado por una hormona que secreta nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces de ahí que digan que el amor no existe, porque no es considerado como una materia, ¿sí? Bueno, ¿cómo se clasifica esta materia? La materia se clasifica en dos partes, sustancias puras y sustancias mezclas. Vemos en la imagen,
Las sustancias puras se van a considerar de dos tipos, que son los elementos y los compuestos. Los elementos entonces podemos considerarlos una definición corta como una sustancia pura. ¿Qué es un elemento? Es una sustancia pura. Con eso está perfecta la definición, ¿sí? ¿Cómo está formado estos? Vemos en la imagen que los elementos van a estar formados por átomos iguales. Por ejemplo, el aluminio, una lata de aluminio que decíamos, pues está formado por átomos de aluminio. No tiene otro tipo de átomos, solamente átomos de aluminio. Es una sustancia pura. Si es una sustancia pura, entonces es un elemento, ¿sí? A diferencia del compuesto, es una sustancia pura, pero formada por dos o más elementos. Es decir, agarra los elementos de la tabla periódica y los combinas para formar un compuesto. A diferencia, tenemos elementos y compuestos, Sustancias puras. Las mezclas van a ser aquellos, si no es un elemento, si no es un compuesto, a fuerzas es una mezcla, ¿sí? Las mezclas va a ser la unión de dos o más sustancias. Pero ¿sustancias de qué? Sustancias de las que quieras. Si no es sustancia pura, ya tiene que ser a fuerzas una mezcla. La mezcla se divide en dos. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Homogéneas van a ser aquellas mezclas que a simple vista se observan sus componentes. Van a ser aquellas que a simple vista no se observan sus componentes. Como vemos en la imagen, van a ser aquellos que están, pues ahora sí que variados, ¿sí? No están, digamos, divididos. Si vemos las esferas amarillas, están combinadas con las esferas verdes. La característica de una mezcla es que están combinados los componentes, pero estos no reaccionan entre sí. Simplemente están ahí, pero no reaccionan. Por lo tanto, se pueden separar, ¿sí? Si estuvieran haciendo una reacción, sería, pues ahora sí que en una mezcla, sino que estás formando nuevos compuestos, nuevas sustancias puras. Ahora, las mezclas heterogéneas van a ser aquellas que las juntas, las puedes mezclar como quieras, las puedes batir, pero se van a separar. Tenemos varios ejemplos, ahorita vamos a ir analizándolos. Entonces decimos que los compuestos van a ser sustancias puras que se pueden separar en unas más sencillas. Si los separas en unas sustancias más sencillas, pues va a ser elementos, ¿sí? Las sustancias más sencillas van a ser los elementos. Ejemplos de compuestos o cómo saber cuándo identificar un compuesto. Cuando el nombre te suena así de manera química, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cloruro de sodio, cloruro de flor, ¿sí? Cuando te suena así un nombre, digamos, de químico, pues es un compuesto. Si son nombres sencillos como aluminio, cobre, magnesio, sodio, potasio, rubidio, cloro, flor, yodo, son elementos. ¿Cómo saber si son elementos? Vas a la tabla periódica, si no te lo sabes, te fijas y ahí vas a ver. Si está ahí en la tabla periódica es un elemento a fuerzas. Si ves que son dos elementos que se están juntando, pues es obviamente un compuesto. Entonces, la mezcla que damos, que es la unión de dos o más sustancias, donde cada uno de los componentes conserva sus propiedades. Decíamos, no reaccionan, simplemente se juntan, pero no reaccionan. Digamos mis manos, la mano izquierda, la mano derecha, la estoy juntando. ¿Qué tengo? Pues las manos unidas, pero ellas conservan sus propiedades. La derecha sigue siendo derecha, la izquierda sigue siendo izquierda. Las puedo separar y las dos pues siguen siendo las mismas manos, ¿verdad? Bueno, así pasa aquí. Decíamos, si tenemos las mezclas homogéneas van a ser aquellas que se observa una sola fase. Ahorita vemos algunos ejemplos. Las mezclas heterogéneas van a ser donde hay dos o más fases. Por ejemplo, mezcla homogénea. Agua con sal. Mezclas sal, mezclas agua. Vas a ver la agua salada, pero si te fijas es agua salada, no reacción. No hubo reacción, no formaste algo nuevo, simplemente es agua con sal. En una sola fase que sería agua salada. Tenemos las mezclas heterogéneas. Ejemplo,
agua y aceite, que es la más común desde primaria, agua y aceite. ¿Qué tienes? Agua y aceite. En este caso no es agua aceitosa, no, porque se separa, el aceite se va hacia arriba por ser menos denso, el agua queda en la parte de abajo y es muy fácil identificar las fases, el aceite y el agua, primera fase, segunda fase. Y en el otro, como es agua salada, solamente tenemos una fase, ¿verdad? Va a ser la característica. Y aquí tenemos pues las imágenes que les comentaba, el agua con el aceite y el agua con la sal. Es la diferencia, el agua con la sal no se distingue dónde está la sal, no se distingue dónde está el agua. Pero en el agua con el aceite dices, oh, esto es el aceite o esto es el agua. Ejemplo, cuando hacemos un caldo que las mamás muy comúnmente los domingos hacen el famoso caldo de res. ¿Qué es lo que pasa con un caldo cuando se enfría? Pues inmediatamente en la parte de arriba se forma la capa de grasa. ¿Qué quiere decir? Que tienes la grasa y tienes el caldo, ¿verdad? El agua, la parte líquida. Si ves, ahí hay dos fases. Fácilmente puedes distinguir la grasa del agua. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea, ¿sí? Bueno, si se fijan aquí en la imagen, les puse lo que era la actividad que quedó de tarea. En la actividad, pues era clasificar las sustancias entre elementos, compuestos y mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Les pongo las respuestas para si quieren pues corregirlos, igual ya se las había pasado. Y del otro lado les pongo los que son las definiciones. Analicemos los primeros cuatro. El anillo de oro. Primero, el oro es elemento, o un compuesto o una mezcla. ¿Es elemento? Sí, es un elemento. Por lo tanto, un anillo de oro pues cae en la clasificación de elemento. Veamos el segundo. El azúcar. ¿El azúcar se encuentra en la tabla periódica? No, no está en la tabla periódica. Por lo tanto, no es elemento. ¿El azúcar suena como nombre químico o está compuesta por dos o más elementos? No, tampoco. Quiere decir que si no es elemento y no es compuesto, el azúcar es una mezcla. ¿Distingue los componentes del azúcar? ¿Sí o no? No, no los distingues. Por lo tanto, el azúcar es una mezcla homogénea, no distingue los componentes. Vamos al otro. La ensalada. ¿La ensalada está en la tabla periódica? No, tampoco no está en la tabla periódica, no es elemento. ¿La ensalada está formada por elementos? No, tampoco. Quiere decir que es una mezcla, ¿verdad? No es elemento, no es compuesto, es mezcla. ¿Distingue los componentes? Pues sí. Yo ahí observo lo que es el jitomate, pepinos, lechuga, cebolla. Y pues hay un otro que es el aderezo, ¿verdad? Entonces, si sí distingue los componentes, es una mezcla heterogénea. De las de ahí, ¿cuál otra será una mezcla heterogénea? La brocheta de pollo, vemos el pollo, los pimientos, jitomate. La sopa, vemos el arroz, el caldo, las verduras. El agua de limón, vemos el agua, los hielos y el chía, las semillitas. Hasta la rodajita de limón, ¿sí? Por lo tanto, esas son mezclas heterogéneas porque sí se pueden distinguir. ¿Cuáles no se pueden distinguir? Si se fijan en la barra de jabón, el jabón tiene muchos compuestos pero no los podemos distinguir. Tenemos la gelatina, tiene lo que es el agua, la grenetina, el sabor, el color, el olor, pero no los podemos distinguir, solamente vemos una fase que es la gelatina. El refresco tiene azúcar, tiene color, tiene sabor, tiene el gas, tiene el agua y conservadores y quién sabe qué tantas cosas más, pero no los podemos distinguir, solamente vemos el puro refresco, ¿verdad? Esas son mezclas homogéneas. ¿Cuáles serían los compuestos? Ácido sulfúrico, dióxido de carbono, cloruro de sodio. Esos serían los compuestos, les digo, cuando te suena un nombre químico, compuesto, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? El alambre de cobre, el carbón, que damos el anillo de oro, y la lata de aluminio, ¿sí? Aluminio. Está en la tabla periódica, es un elemento. Bueno, espero no tengan dudas de aquí. Quedamos entonces que la materia también experimenta cambios o fenómenos internos.
Estos fenómenos se dividen en tres, que son los fenómenos químicos, físicos y alotrópicos. Los fenómenos químicos van a ser aquellos donde ocurren reacciones. Quedamos que en las mezclas no había una reacción, pero si ocurre una reacción se llama cambio químico. ¿Qué quiere decir? Tenías una sustancia diferente con propiedades distintas. Si hay una reacción, se forma una sustancia nueva con propiedades distintas. Por ejemplo, les manejo el óxido de hierro. Cuando un clavo se oxida, quiere decir que cambió de forma, ahora se ve colorado, rojizo, ¿verdad? Tiene un polvo rojizo. Ese polvo es una sustancia nueva que se originó con el hierro del clavo o del tornillo al contacto con el oxígeno del aire. Se forma un polvo nuevo. El polvo no estaba, es algo nuevo, se formó algo nuevo. Esos son cambios químicos. La fotosíntesis. Agarras el oxígeno, agarras el dióxido de carbono, entra a la planta, hace sus procesos, su fotosíntesis, sus reacciones, sale el oxígeno que nosotros respiramos y así empieza. Entra una cosa, sale otra cosa, se formó algo nuevo, ¿sí? Cuando comemos, cambio físico o químico. Químico. Entra el alimento, se digiere, hace las reacciones, el metabolismo, todo, y sale algo. Ya no te puedes comer lo que sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo nuevo, distintas propiedades, distinto estado, distinto aroma y todo, ya no sirve, ¿verdad? Son los desechos. Esos son cambios químicos, cuando pasa algo y cambia. Ahora, cambios físicos. Los cambios físicos van a ser aquellos donde solamente cambias lo que se ve, la apariencia. Por ejemplo, cuando cambia algo de forma, pero sigue siendo igual. Ejemplo tú, cuando sales a la noche de fiesta, sábado por la noche, sigues siendo tú. Te maquillas, te peinas, te cambias, te bañas, pero sigues siendo tú. Solamente cambió tu físico. Cambio físico. Cuando congelas el agua, cuando congelas el agua, ¿qué es? Es agua pero congelada. Cuando haces el vapor de agua, es agua pero en vapor. Solo cambió el físico, lo que se ve. Sigue siendo agua pero en distinta presentación. Les decía, cuando quebras una regla, ¿qué queda? Dos pedazos de regla, pero sigue siendo regla. Si no hay un cambio en la estructura. Cambió la forma, cambió la apariencia, pero no hay cambio en la estructura. Entonces son cambios físicos. Y el alotrópico pues es una variación del mismo elemento, pero que da diferentes estructuras. Ejemplo del carbono, el grafito, el diamante y el carbón para la carne asada. Son todos carbonos, pero en distinto acomodo molecular y le da propiedades distintas. En la actividad que daba, entonces, quemar un trozo de papel. Tienes el papel, lo vas a quemar. ¿Qué es? Cambio químico. Era papel, ahora ya es cenizas. Cambió su estructura y propiedades. Leche podrida. Era la leche, ahora está podrida. Cambio químico. ¿No me crees? Tómatela. Ya no sirve. Ya no es la misma propiedad, ¿verdad? Ahora, congelar el agua. Partir una regla, pues ya las mencionamos. La fotosíntesis, el clavo, también lo mencionamos. Hacer una sopa. Tenemos la harina, le vas a agregar el agua. ¿Qué es lo que sale? Sale una sopa ya hecha, o sea, ya la puedes comer. ¿Por qué? Porque ya tiene propiedades distintas. Entonces el cambio va a ser un cambio químico, ¿verdad? Arrugar un papel, una hoja de papel arrugada. ¿Qué es? Papel. Cambió de forma, sí, pero sigue siendo papel. Si te fijas, es papel. Solamente cambió su forma, ¿sí? Entonces ahí tenemos las respuestas de la actividad. Bueno, continuemos. La materia también, ya quedamos que se llevan a cabo en ellas diferentes cambios, cómo se clasifica. Ahora veamos que la materia va a tener ciertas propiedades que los distinguen de un cuerpo a otro. Por ejemplo, tú vas a tener ciertas características o propiedades que te distinguen a mí, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes ser más alto que yo. Eso va a ser una característica o una ventaja. El color de piel va a ser una característica tuyo a una característica mío. Tu tono de voz va a ser característica a la mía. Tus habilidades deportivas van a ser propiedades que te distinguen a ti, que no me distinguen a mí, ¿verdad? Va a ser diferente.
Todos somos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, yo estudié química. Tú estás estudiando ahorita administración, contabilidad, ofimática. Va a depender de tus capacidades que tienes. A lo mejor eres muy hábil para las matemáticas. Tu compañero a lo mejor no. A lo mejor te gusta la química, a lo mejor a tu compañero no. La materia tiene características específicas. Por ejemplo, este lapicero va a tener propiedades para escribir en una hoja de papel, pero esta regla no te va a servir para escribir en una hoja de papel. Te va a servir para hacer líneas parejas o líneas rectas. A lo mejor si no tuvieras esta regla, tú no podrías hacer las líneas rectas. ¿Te fijas? ¿Cómo la materia tiene ciertas propiedades que las distinguen? Bueno, estas propiedades generalmente se clasifican en dos, que son las propiedades intensivas que están dentro de y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas van a ser aquellas propiedades que no dependen del tamaño y las propiedades extensivas van a ser aquellas que sí dependen del tamaño. Vamos a analizarlas. Aquí te muestro lo que es un listado de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Quedamos. Las propiedades intensivas van a ser aquellas propiedades que no dependen del tamaño o de la cantidad. Por ejemplo, si tenemos esta regla que no depende del tamaño, la vamos a partir. Bueno, más que se pueda. Bueno, no se pudo. Nada más se dobla. Es una propiedad que es elástica, ¿verdad? Ahora tenemos una regla, pues, chueca. Veamos. Suponiendo que la partí, ¿verdad? Si tuviera la regla aquí y yo la corté, ¿cambió su color? No, su color sigue siendo verde. Que tuviera olor, que oliera a limón. ¿Cambió su olor? Esta parte va a oler a limón y la otra parte que ya deseché va a oler a limón. ¿Cambió su olor? No. ¿Por qué? Porque son propiedades que van dentro de su estructura. Decía, la temperatura. ¿Qué temperatura tiene? Digamos que está a temperatura ambiente que son, ¿qué serán? 12 grados. ¿La otra cuánto estará? 12 grados, ¿verdad? No pasó. Pero en cambio, si yo quiero ver propiedades extensivas, las que sí dependen de la materia, pues vamos a ver. Si yo la parto, no va a ser lo mismo que mida de este lado a lo que va a medir de este lado. Es decir, ahora ya estará más corta. Quiere decir que es una propiedad que sí depende del tamaño. El volumen, el área, el peso, si yo lo parto va a modificarse. Quiere decir que sí dependen del tamaño, ¿verdad? Las que sí dependen del tamaño se conocen como propiedades extensivas. Las que no, intensivas. Veamos. Tenemos otros ejemplos. Supongamos que yo tengo una botella de agua. Quiero ver la densidad de agua. Sabemos que la densidad de agua es de 1. ¿Qué temperatura tiene? Digamos igual, 12 grados. Si yo le tiro agua, ¿qué temperatura va a tener? Igual, 12 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no varió, no depende de la temperatura de la masa o del tamaño de la muestra. ¿A qué temperatura hierve el agua? Nos dicen que a 100 grados sobre el nivel del mar. Si yo lleno la botella, ¿a qué temperatura hierve el agua? Igual, nos dicen que a 100 grados sobre el nivel del mar. Es decir, no depende de la cantidad de agua, siempre hierve a 100 grados, ¿verdad? A nivel del mar. Entonces, el color del agua no tiene color. Si yo le tiro, no tiene color. Si yo le agrego, a menos que sea agua natural, no tiene color. Por lo tanto, el color es una propiedad intensiva, ¿sí? Bueno, ejemplo, yo peso esta botella de agua. ¿Qué será? 100 gramos. Si yo le tiro, ahora pesa 50 gramos. Si yo le echo, ahora pesa 500 gramos, ¿verdad? Que fuera medio litro, 500 gramos. Muy bien. Quiere decir que el peso sí es una propiedad que depende de la cantidad de materia. ¿Cuánto mide esta botella? ¿Qué será? Como 30 centímetros. Si yo la parto, ¿cuánto mide? Digamos que la partí aquí, pues ahora mide 10 centímetros. La longitud sí depende de la cantidad, ¿sí? ¿Cuál será el volumen? 1 litro.
Si yo lo parto, medio litro. ¿Cambió el volumen? Sí. Quiere decir que el volumen sí depende de la cantidad. ¿Va? Así te vas a ir con todos. Vamos a ver que las propiedades entonces intensivas no dependen de la cantidad. Pero las intensivas, si tú modificas la cantidad, se modifica esa propiedad. Entonces son extensivas. ¿Vale? Así quedó la actividad. Entonces aquí podemos ver las respuestas. Te dice la densidad intensiva, la temperatura intensiva, el volumen es una extensiva, el área y el peso. La presión y el color es intensiva. La longitud sí depende de la cantidad, entonces es extensiva. Punto de fusión intensiva y por último inercia extensiva. La mayoría de ustedes se confundían mucho entre el volumen, el área y la longitud y me decían que no dependía de la cantidad. Sí depende. Si tú modificas el tamaño de algo, ya no mide igual, ya no tiene la misma área y ya no tiene el mismo peso. Le decía a uno de sus compañeros, te compro tu casa, ¿cuánto mide? Dice, 10 por 20. Ok, te compro la mitad. Ahora tu casa mide 10 por 20. ¿Es la misma área? No. Ahora el área de su casa ya mide la mitad. Por lo tanto, el área sí depende de la cantidad. ¿Sí? Bueno, espero no se confundan. Vamos. Ya quedamos que la materia tiene diferentes cambios, tiene diferentes propiedades, cómo se clasifica, pero veamos que también presenta diferentes estados de agregación. Un estado de agregación va a ser aquellas presentación en la cual podemos encontrar la materia. Comúnmente nos dicen en la primaria que tenemos 3. En la secundaria nos dijeron que tenemos 4. Y en la prepa les digo que tenemos 6. El estado sólido, líquido, gas, plasma, condensado de Bose-Einstein y condensado fermiónico. Estos dos últimos, condensado de Bose-Einstein y condensado fermiónico, son nuevos, por eso casi no se conoce. Además no los podemos encontrar en la naturaleza como los otros 4. Simplemente se obtienen dentro de un laboratorio, por eso no son tan comunes. Enfoquémonos solamente en los primeros 4, que es sólido, líquido, gas y plasma. En la imagen que tenemos ahí en la parte de arriba, si se fijan ahí podemos ver las diferentes características que estos compuestos, que estas representaciones de la materia contienen cada una de ellas. Analicemos primero sólido. Si se fijan en el estado sólido tenemos una estructura, los puntitos que se ven ahí en especie de círculos, son átomos ordenados, van a estar átomos ordenados, quiere decir que los átomos van a estar juntos. Como los átomos, que son lo que forman la materia, están juntos, por eso se hace o se adopta la forma rígida. Si se fijan, la mayoría de los sólidos son estructuras rígidas. Si una estructura es rígida quiere decir que está algo compacto dentro de ella. Esos compactos son átomos que están juntitos, como que dice apachurrados unos con otros. ¿Por qué en ocasiones se quebran cuando les aplicamos fuerza? Porque como están, digamos, apretados, pues no tienen tanto movimiento entre ellos. Por eso los sólidos tienen una característica que es que tienen una estructura sólida o una forma definida. Su volumen va a ser definido, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tienen una estructura estable, que no pueden moverse los átomos entre ellos, la estructura va a ser fija, ¿sí? La forma va a ser una forma definida, un volumen definido. Si lo metes, digamos, un sólido a una botella, digamos, tenemos la botella, metemos lo que es el sólido, observamos lo que es el lapicero, queda con su estructura normal, es decir, no se vio variaciones. Por lo tanto, podemos decir que tienen una forma fija, tienen un volumen fijo, pero también tienen la forma, como es fija, se dice que no adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los sólidos, características de los sólidos, tienen un volumen fijo, tienen una forma definida y no adoptan la forma del recipiente que los contiene. Todos los estados de agregación hacen referencia a dos fuerzas, la de repulsión y la de atracción. En este sentido podemos decir que los sólidos tienen la fuerza de atracción
mayor que la de repulsión. La fuerza de atracción va a ser la fuerza con la que te atraes. Por eso los átomos, si se fijan en la imagen, están juntos, porque la fuerza de repulsión va a ser pequeña, es decir, no se separan, sino que van a estar juntos. La fuerza de atracción es mayor en los sólidos que en los otros estados. Por eso están los átomos juntos, por eso tienen una forma definida, por eso tienen el volumen definido y no adoptan la forma del recipiente que los contiene. Veamos ahora los líquidos. En los líquidos las fuerzas van a estar muy similares, la repulsión y la de atracción. Por lo tanto, ni muy juntos, pero ni muy separados. Por lo tanto, yo tengo un líquido, va a ser diferentes características a las de un sólido. ¿Por qué? Porque los átomos no van a estar tan juntos. Pueden tener movimiento, ¿verdad? Ok. Si vemos el líquido, ¿qué forma tiene el líquido? La forma es una forma variable. Quiere decir que no tiene una forma definida. También si vemos el volumen sí es fijo. Si pongo aquí 100 mililitros, si lo volteo, aquí son 100 mililitros. El volumen no cambió. Por lo tanto, el volumen sí es fijo. La forma es variable, pero el volumen fijo. Pero otra característica que los diferencia de los sólidos: adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, aquí vemos una especie de flor o estrella. Si pongo el agua, adopta la forma. En punta, adopta la forma, ¿sí? A diferencia de un sólido que tiene forma definida, no adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los líquidos, sí. Veamos, los gases. Veamos la imagen. Los gases están separados. Bueno, veamos ahora en este caso los gases. Los gases tienen características muy diferentes a los sólidos, pero muy similares a los líquidos. Estos, si se fijan, las fuerzas de repulsión van a estar mucho mayor que las fuerzas de atracción. Por lo tanto, los elementos o los átomos que integran pues van a estar separados. No van a estar sueltos porque sí existe una cierta cantidad de energía de atracción, pero las energías son muy débiles. Por eso la característica de los gases es que son muy fluidos. Tenemos un ejemplo muy claro. Supongamos que en este hay un gas. ¿Qué va a pasar cuando este gas le destape? Le quita la tapa. ¿Qué va a pasar con este gas? El gas aparentemente va a salir. ¿Por qué? Porque una característica de los gases es que adoptan la forma del recipiente que los contiene. El volumen de este va a estar en consideración al volumen del recipiente que los contiene. Recuerden, los sólidos, volumen definido, estructura y forma definida. Los líquidos, forma indefinida, pero volumen definido. Y los gases, forma y volumen, va a depender del recipiente que los contiene. Por ejemplo, alguien en un cuarto se echa un pedo. Así, como suena un pedo. Todo el cuarto va a oler a pedo. ¿Por qué? Porque el cuarto va a ser el recipiente que lo contiene y el pedo se va a ir por todo el cuarto. ¿Qué va a pasar cuando alguien abre la puerta? Pues obviamente el olor va a bajar. ¿Por qué? Porque el gas va a salir. ¿Por qué? Porque la característica es que los gases adoptan la forma del recipiente que los contiene. Quiere decir que el gas va a pensar que el recipiente ahora es mayor, es decir, todo el entorno, y va a salir y se va a dispersar. No va a oler, ¿por qué? Porque quedó en todo el volumen del recipiente que lo contiene. Característica. El plasma es otro de los estados de agregación poco estudiados, pero sí, digamos que es una especie de gas con energía, es decir, con iones y electrones libres, es decir, cargas positivas y cargas negativas en el ambiente. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el sol, en un rayo, en un láser, ¿sí? Van a ser plasmas, energía, un gas, pero a altas temperaturas, ionizado, es decir, con carga, ¿vale? Otro es, pues esto funciona en la mayoría de los focos de gases, que es un gas que lo calientas y emite la luz. Es un estado plasma. Bueno, ahora hablaremos un poco de los cambios de estado.
Un estado de la materia quedamos que era la representación en la cual podíamos encontrar la materia en sus distintas formas. 4 principales: sólido, líquido, gas y plasma. Pero estas van a tener obviamente cambios para pasar de un estado o una presentación a otra. A eso se le llama cambio de estado. El cambio de estado entonces va a ser la forma o las circunstancias por las que un sólido cambia a líquido, de líquido cambia a gas y viceversa. Entonces, ¿qué requiere o qué factores influyen para el cambio de estado? Pues uno de ellos va a ser la temperatura y la presión. La temperatura, ¿qué vamos a hacer? Recordemos la estructura que estaba anterior, donde las moléculas de los átomos estaban juntitas, de los líquidos estaban más separadas y de los gases estaban totalmente separadas. Aquí lo podemos ver en el diagrama donde dice sólido, líquido, gas. En un sólido, ¿qué va a pasar cuando le pones temperatura? Las moléculas van a empezar, digamos, a moverse. Tienen calor, van a empezar a moverse. Cuando empiezan a chocar, pues va a disminuir su fuerza de atracción y va a aumentar su fuerza de repulsión. Van a empezar a moverse, se van a empezar a separar y va a empezar a cambiar de estado. Estaba sólido, si tú le pones calor, se va a empezar a hacer líquido. ¿Qué pasa si le das más energía? Van a empezar a moverse más rápido, se van a separar más y se va a hacer estado gaseoso. ¿Qué pasa cuando le quitas energía? Es decir, cuando lo metes al refri y le pones frío. Están en mucho movimiento, se van a empezar a enfriar y van a disminuir su velocidad. Van a empezar a disminuir, se van a querer juntar, se van a juntar hasta pasar a sólido, ¿verdad? Entonces la temperatura es uno de los principales factores para el cambio de estado junto con la presión. No se los olvide. Digamos, tenemos diferentes estados o cambios de estado. Son fusión, evaporación, solidificación, condensación, sublimación y sublimación inversa. El cambio de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas se llama evaporación. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Pero hay un paso que es de sólido a gas sin tocar el líquido, y este es sublimación. Y de regreso de gas a sólido sin tocar el líquido, sublimación inversa. Ahora les presento unos ejemplos. Solidificación quedamos que era de líquido a gas. De líquido a gas podemos decir un ejemplo cuando hacemos paletas. Paletas de hielo. Tienes un líquido, las congelas, lo haces sólido. Fusión. Cuando tenemos un sólido, una paleta de hielo, y la descongelas, se hace líquido, de sólido a líquido. Evaporación. Cuando tenemos una olla y está hirviendo, tenemos el agua en líquido, le aplicas temperatura y pasa a vapor. Evaporación. Cuando tenemos el frío, el agua, el rocío o la neblina, y vemos que en el pasto o en nuestro pelo se ponen gotitas de agua. O cuando está haciendo frío y ponemos el vidrio del carro y se empaña. Esos son gotitas pequeñas de agua. Es decir, tenías vapor y se hizo agua. Se hizo líquido. Se llama condensación. La sublimación va a ser cuando tienes un gas y pasa a un estado sólido. Por ejemplo, la nieve. Tiene las nubes y cae la nieve. La nieve pues es agua sólida. Nieve. El otro ejemplo sería sublimación inversa o deposición. ¿Qué va a hacer cuando tienes un sólido y se hace vapor? Tienes un hielo y sale el vaporcito de agua fría, ¿verdad? Eso se llama sublimación. Y el otro era sublimación inversa. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vimos ya que las propiedades de la materia, vimos cómo se clasifica la materia, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus estados, cuáles son sus características y, como les digo, su clasificación. Vemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que nos rodea. De ahí es una de la importancia de la química, el estudio de la materia, para saber cómo funcionan las cosas. Bueno, espero les haya quedado un poquito más claro y esta sea una especie de retroalimentación y les sirva para prepararse para su evaluación. Por mi parte sería todo, pues que tengan un excelente día.